Entonces vamos a dar el seguimiento aquí a esa temática con la que hemos tratado ya en la tercera parte hoy. De hecho, yo pensaba originalmente en un día tratar con todo eso lo que estamos tratando ahora, pero igual siempre como parece este otro detalle importante como para conectar un poco la idea y para presentar mejor el panorama, aunque no estamos entrando en los detalles, ni tampoco es el propósito de entrar en los detalles. No estamos analizando la historia, no estamos analizando ninguna de las diferentes temáticas que estamos tocando al fondo, sino más bien estamos solamente en el contexto de nuestra temática principal, que son los Vedas, ¿no? Estamos mencionando algunos puntos claves e importantes de considerar para lograr lo que queremos, que es un acercamiento apropiado a la temática de los Vedas, conocer bien, ¿no?, el punto de partida, conocer bien los diferentes influencias a nuestra perspectiva, la que podríamos llegar a tener al relacionarnos con los Vedas, para llegar a una visión, digamos, interna, para llegar a una visión cómo los Vedas se entienden a sí mismos y cómo se presentan a sí mismos. Ese es el punto principal ahí. Ahora estuvimos hablando en el encuentro del Occidente con los Vedas, de las diferentes etapas que han sucedido, ¿no? Estuvimos en la segunda, ahora venimos ya, eso es la tercera etapa, en donde pasamos la vez pasada. La primera etapa era pues los diferentes encuentros en la India, significa los griegos que fueron, los del mundo árabe, perso, que fueron, ¿no?, diferentes formas de encuentros. Segunda etapa ya era, ¿no?, después de que los ingleses y los colonizadores fueron a la India, el mensaje de los Vedas que lo trajeron ahora para Europa. Eso lo hablamos la vez pasada, hablamos de las diferentes circunstancias, de las diferentes dinámicas que se han dado, ¿no? Y en resumen podemos decir de que todo el mensaje, cualquier conocimiento sobre los Vedas siempre iba por canales de la East Indian Company. Significa fueron gente que ellos habían mandado, significa los colonizadores de India. Significa que todo era bajo un cierto criterio, digamos, mezclado con intereses políticos, con intereses económicos, ¿no?, en donde no se podría de una manera muy objetiva tratar y presentar el asunto de los Vedas. Ahí hemos dado algunas citas al respecto también de los diferentes participantes ahí en esta etapa, ¿no? Ahora viene la tercera etapa, que es la etapa en donde ya hay escrituras védicas traducidas al inglés, ya se está expandiendo en círculos académicos, en círculos
poéticos, en círculos diferentes, filosóficos. Significa ya se está un poco saliendo este contexto o ya se están saliendo las escrituras de este contexto directamente vinculado, ¿no?, con lo político, económico, etc. Y es en esta etapa en donde ahora vemos y podemos encontrar, ¿no?, un gran entusiasmo para la idea, para el pensamiento védico. Entonces, más que todo ahí, ¿no?, se han destacado mucho los alemanes, quienes en este tiempo, o quienes en general con India no han tenido un vínculo, digamos, colonial, sino más bien Alemania, aunque también tuvo sus colonias y como todo el resto de Europa, ¿no?, estaba contemplando a dónde ir en el mundo y cómo explotar, ¿no?, su conexión con India no estaba precargada en ese contexto. Entonces ahí, en este tiempo, en Alemania, ¿no?, hay que saber que cada tiempo, en cualquier sociedad, está bajo de ciertas influencias, está bajo de ciertas dinámicas sociales, ¿no? Entonces tenemos sociedades quienes permanecen por mucho tiempo, por cientos de años, bajo, digamos, circunstancias iguales o parecidas, ¿no?, en donde no hay como cambios muy profundos en su cosmovisión, donde no hay cambios muy profundos en su manera de vivir y de organizar su sociedad, ¿no? Pero en Europa, en aquel tiempo, sabemos de que eso es un tiempo muy movido. Toda la historia, de hecho, si la observamos, es siempre bastante movido, ¿no? Y más ahora en la época, ¿no?, en cuando la iglesia está perdiendo la influencia, ¿no?, está perdiendo su monopolio sobre la verdad, por decirlo así. Están apareciendo diferentes tendencias y dinámicas sociales. Están apareciendo diferentes pensadores, ¿no?, desafiando lo pasado y mirando y proponiendo algo para una nueva manera de ver las cosas y actuar hacia el futuro, ¿no? Entonces es justo esta etapa, ¿no?, en donde es el romanticismo. En Europa, en específico en Alemania y en Inglaterra, en Francia, significa como un cambio de nuevo en la manera de percibirse a sí mismo, de percibir el mundo y de percibir la función de uno en el mundo y dentro de la sociedad, ¿no? Es como una ruptura, ¿no?, con costumbres, ¿no? Y eso se refleja muchas veces de inmediato en la literatura, se refleja en los artes, se refleja incluso en la ciencia, ¿no? Entonces en aquel tiempo ahora viene esta gran conexión, ¿no?, con la India, y viene como un cierto tipo de esperanza, ¿no?, para estos filósofos, para estos pensadores, ¿no?, que aquí leyendo algunas de las citas que quedaron de ellos relacionado con, ¿no?,
con su experiencia con los Vedas, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Cuánto ánimo había ahí. Aquí del Wilhelm von Humboldt, por ejemplo, quien dice, es quizás lo más profundo y sublime que el mundo tiene para mostrar. Entonces imagínense si un escritor, poeta, un pensador, ¿no? Lee el Bhagavad Gita y dice, es quizás lo más profundo y sublime que el mundo tiene para mostrar. Significa están descubriendo un nuevo mundo, ¿no? Con gran entusiasmo, ¿no? Entonces, en esta etapa, en especial, ¿no? En Alemania, habían dos hermanos. Aquí tenemos uno, el August Wilhelm Schlegel, y su hermano menor era Friedrich Schlegel, ¿no? Quienes se han vuelto como muy prominente en este ánimo y este entusiasmo con el pensamiento védico, ¿no? August Wilhelm Schlegel fue incluso aquel tiempo, ¿no? En búsqueda para, ¿cómo se llama esto en español? Para la imprenta, ¿no? Para las letras, ¿no? A París, en donde de alguna manera u otra fue vía Inglaterra o directo desde la India, consiguió, o ahí lo produjeron, ¿no? Consiguió las letras para poder imprimir incluso las letras de Devanagari, que resultó en la publicación del Bhagavad Gita en el 1823, ¿no? Él publicó el Bhagavad Gita, lo tradujo al latín en aquel tiempo, ¿no? También después tradujo en los años seguidos el Ramayana, el Hitopadesh, ¿no? Desde el 1829 hasta el 38 estaba traduciendo el Ramayana, ¿no? Anteriormente, obvio, ellos estudiaron sánscrito, él y su hermano también. Y él también mantuvo una biblioteca, la Biblioteca de la India, en donde ya había juntado todo lo que se pudo juntar, ¿no? De la literatura de la India. Y desde ahí se difundió, ¿no? Este mensaje, y desde ahí se llegó la voz, ¿no? Y llegaron algunas traducciones a los diferentes pensadores de aquel tiempo, ¿no? Incluso Goethe, que no fue tan movido, ¿no? Como los romanticistas, como se dice, románticos alemanes, con lo védico, igual mostró su apreciación. A él le habían llegado unas traducciones del Gita Govinda, una escritura de hecho muy de confidencial, ¿no? Del Bhakti, de la tradición del Bhakti, algo lo que hasta el día de hoy no es algo recomendado para el público amplio, pero de alguna manera ellos han llegado, ¿no? A estas escrituras, lo han llevado y traducido, ¿no? Entonces él mostró también cierto aprecio, ¿no? Pero no ha entrado más profundamente a las temáticas védicas, ¿no? Otros, ¿no? Como el famoso poeta alemán Friedrich Hölderlin, ¿no? Ellos quedaron totalmente absortos en el pensamiento védico, ¿no? Él escribió hoy día todavía es famoso, ¿no? Una compilación de poesías que se llamaba Die Weisheit der Brahmanen, ¿no? La sabiduría de los brahmanas, ¿no? En donde él, de la manera como se imagina que son los brahmanas, ¿no? Glorifica a los brahmanas y sus sabidurías, ¿no? Significa todos ellos no han tenido contacto directo incluso con la India. De hecho, los hermanos Schlegel eran 5 hermanos
Uno de ellos fue incluso a la India, pero fue como soldado y se murió allá. Habían recibido ellos algunos mensajes del correo en donde él sí había estado en contacto por curiosidad con los hindúes y con sus tradiciones y su cultura. Eso es lo que les llegó a escribir a ellos, pero nada más en concreto, ¿no? Entonces, ellos están en Europa, ellos están viviendo y observando todos los diferentes movimientos y todo lo que pasa en Europa, ¿no? Pero desde ahí está llegando este mensaje, ¿no? Y ellos al recibirlo, al leerlo, ¿no? Sienten una gran conexión, sienten una gran inspiración, ¿no? Aquí en las palabras de Arthur Schopenhauer, ¿no? Él dice, es la lectura más satisfactoria y edificante que es posible en el mundo. ¿No? Uno ve ahí qué inspiración y qué entusiasmo les llega, ¿no? Es la lectura más satisfactoria y edificante que es posible en el mundo. Ha sido el consuelo de mi vida y será el consuelo de mi muerte. Y hay muchas otras citas más, ¿no? Que uno puede... Estamos solo repasando aquí y poniendo estos nombres. Si alguien tiene más interés y deseo, puede investigar de todo eso, puede encontrar en varias fuentes también en el internet, ¿no? Presentaciones sobre este tiempo y sobre el entusiasmo que se ha generado, ¿no? En algunos escritores por las ideas védicas, ¿no? Entonces en Alemania, ¿no? Hay un gran entusiasmo por lo védico, ¿no? ¿No? Significa, ya está entrando la etapa en donde no solo se va a la India y se trae este conocimiento y se presenta de una manera despectiva, lo que sí ha después sucedido durante más tiempo, durante todo el siglo XIX. Muchos han tratado de desprestigiar, incluso de distorsionar las fuentes, incluso en la misma India, de cambiar, de manipular las escrituras, etcétera, ¿no? Para como una estrategia social que hablamos de la vez pasada, ¿no? En donde querían prácticamente romper, ¿no? Romper esta cultura y la educación que los hindúes han tenido, sabiendo de que si logran romper su educación y esta conexión con estos valores tradicionales que se transmiten a través de esa tradición, ahí se van a volver más útiles para su propósito político y económico, ¿no? Entonces sí, ahora es la etapa, ¿no? Del entusiasmo, ¿no? Al mismo tiempo, como en Europa pasan esas diferentes etapas, ¿no? Sociales y cambios, etcétera, ¿no? Del otro lado, en Estados Unidos, un poco después de este tiempo, ¿no? Llegan estas mismas influencias, ¿no? Del romanticismo alemán e inglés a Estados Unidos, más a ciertos diferentes cambios, ¿no? Que suceden allá. Y en medio de todo esto también llega la influencia del pensamiento y de la literatura védica, que de hecho justo encajó por su contenido y por la interpretación que se les puede dar
justo encajó, era algo muy útil a los movimientos intelectuales que se estaban dando aquel tiempo en Estados Unidos. Entonces, eso es ya la próxima etapa, ¿no?, del American Transcendentalism, ¿no?, los trascendentalistas americanos, ¿no?, el movimiento de los trascendentalistas, Transcendentalism, ¿no? Significa, como hemos hablado, ¿no?, hay una sociedad, y en esta sociedad, en cualquier sociedad, hay valores predominantes, hay una cosmovisión actual, ¿no? Y como hemos hablado en el transcurso de los tiempos, hay diferentes cambios. Hay algunos cambios que nacen desde adentro por la influencia del tiempo, ¿no?, y algunos cambios que vienen, ¿no?, bajo ciertas influencias también del tiempo, pero no desde afuera. Entonces, en aquel tiempo, que también es una palabra en alemán que lo describe muy bien y se está usando en otros idiomas también, que es el Zeitgeist. Zeitgeist quiere decir como un cierto espíritu en el tiempo, una cierta conciencia en el tiempo. Entonces, lo que sucede allá en esas épocas es de que la gente quiere experimentarse como individual, como individuo, ¿no? Cada quien quiere tener la responsabilidad por sí mismo, por sus actos, por sus pensamientos, ¿no? Hay una tendencia muy grande, ¿no?, de querer ir el camino de la realización, ¿no?, con sus propios pasos. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo anteriormente, ¿no?, había un Dios y había una iglesia o una institución como intermediaria entre Dios y entre el individuo. Con muchas decepciones, ¿no?, con las instituciones, etcétera, ¿no?, y por falta de experiencia de una fe mística, de una fe viva, ¿no?, entonces entra este impulso de querer caminar el camino de la realización, ¿no?, con sus propios pasos. Entonces, en aquel tiempo en Estados Unidos es este grupo que se une en el noroeste de Estados Unidos, ¿no?, influenciado, como decimos, por ciertas dinámicas locales que se han dado, ¿no?, ciertas actitudes hacia las creencias, hacia la religión, hacia las religiones, hacia las instituciones religiosas, ¿no?, y más las influencias que han venido, ¿no?, desde Europa, y más en estas influencias también que ha venido la influencia de las escrituras védicas, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, este movimiento era muy caracterizado de la filosofía o de la idea del unitarismo, se dice creo que en español. Unitarismo en el sentido, ¿no?, como una inclinación a lo que nosotros conocemos como el monismo. Unitarismo en el sentido de que había un movimiento, pensamiento, de no poder aceptar, ¿no?, lo que son las enseñanzas de las iglesias de la Trinidad. Significa de que Jesús y el Espíritu Santo y el Dios, ¿no?, cómo se ha manejado toda esa temática de manera dogmática durante muchos ciclos, ¿no?, prácticamente desde el siglo IV fue eso, ¿no?
Entonces había mucho para desafiar allá. Mucho para desafiar, entonces no sabían si quedarse el público, la sociedad en general, algunos bajo influencia, ¿no?, de las iglesias y de ciertos dogmas, quedaban con esas enseñanzas, ¿no?, de la Trinidad, ¿no? Otros, ¿no?, querían superar eso, ¿no?, y querían ver Dios como Dios y Jesús como el Hijo de Dios, por decirlo así, o como humano en la tierra, ¿no? Varias de estas ideas, ¿no? Entonces cuando llega el Bhagavad Gita con su mensaje trascendental y con el ánimo y entusiasmo que ellos encuentran allá, ¿no?, entonces el Bhagavad Gita deja mucho espacio para interpretaciones. Después los mensajes de los Upanishadas, que de hecho son los mensajes de monistas, ¿no? Entonces cada quien pudo ahí de alguna manera u otra interpretar lo que quiso y como quiso, dando así un respaldo o buscando un respaldo en una sabiduría, en unas fuentes muy antiguas, ¿no? Entonces, aunque había mucho entusiasmo y mucho respaldo que ellos encontraron en las escrituras védicas, ¿no?, había también un conocimiento muy superficial. Era solo, por decirlo así, como un cierto tipo de intuición que sentían ahí, ¿no? En palabras de Emerson, en la primera cita, ahí dice, le debía a mi amigo y yo un día magnífico al Bhagavad Gita. Fue el primero de los libros, era como si nos hablara un imperio nada pequeño o indigno, pero grande, sereno, consecuente. La voz de una vieja inteligencia que en otra época y clima había reflexionado y así dispuesto de las mismas cuestiones que nos ejercitan. Espero que esté bien la traducción porque lo hice en el Google. Fue un poco complejo el inglés para traducirlo, pero espero que se entienda. No he pedido que alguien lo revise, ¿no? Pero se ve ahí, ¿no?, un entusiasmo, una intuición, ¿no?, a lo que es y cómo es de grande y de extraordinario esta sabiduría que viene de ellos. Entonces ellos están leyendo, ellos están entusiasmados por completo. Pero en una otra cita, en un correo del año 1845 de Emerson a una amiga de él, ahí viene un punto interesante a notar. Dice, el único otro evento es la llegada a Concord del Bhagavad Gita. Un gran evento, ¿no?, cuando a Concord, Massachusetts, llega el Bhagavad Gita. El muy renombrado libro del budismo, cuyos extractos he admirado a menudo, pero nunca antes había tenido el libro en mis manos. Entonces ahí vemos, ¿no?, que él teniendo todavía, o ya teniendo tanto entusiasmo con el Bhagavad Gita, todavía lo llama el Bhagavad Gita el muy renombrado libro del budismo. Significa que todavía no había mucha claridad, incluso entre estos grandes pensadores, sobre qué es el budismo, qué es el hinduismo. Aunque ya llevaban en Inglaterra el Instituto Oriental, aquel tiempo ya llevaba algunos años y ya estaban los libros, ya se estaban difundiendo. Pero todavía su comprensión del budismo, hinduismo, etcétera, era todo lo oriental, era como muy, muy superficial. Pero a pesar de esto, ¿no?, vemos que hay una actitud positiva, que hay una actitud del gran entusiasmo, ¿no? Como una vez un devoto me contó,
Y eso es algo, ¿no? Muy parecido, muy significativo también, ¿no? Que estaba en una clase, estaba dando una clase y hablando de la filosofía, de los Vedas, etcétera, ¿no? Entonces había una invitada, una señora ahí que estaba escuchando y él, en medio de hablar, como que pensó, porque está como no está familiarizada con lo que se está hablando, entonces preguntó si ella entiende de lo que se trata o si entiende cómo él está presentando. Y ella decía, no, no, yo no entiendo nada, pero siga hablando, está bueno, dice, ¿no? Así de manera parecida, ¿no? Podemos decir que sí, ellos no entraban al detalle, ¿no? Captaban algunas ideas, pero se sentía bien, no se intuía bien en que esto debe ser algo grande, esto debe ser algo grandioso, ¿no? Una cierta ingenuidad, ¿no? O cierta curiosidad que hace a uno ver algo grandioso, extraordinario, sin de hecho de poder verlo. Entonces, esa es esa época caracterizada por eso, ¿no? Y así como a esta época caracterizada por esa ingenua curiosidad y aprecio por lo védico, ¿no? Eso no es algo que solo fue en esa época, sino es algo que se refleja y que podemos encontrar también en el día de hoy, muchas veces en nuestro propio acercamiento y también en el acercamiento de los demás. Ya que hemos estado desde hace un tiempo en este ámbito y tratando de compartir lo que hemos aprendido, ¿no? Es justo esa experiencia también que hemos tenido muchas veces de una ingenua curiosidad con lo védico, ¿no? Y eso es algo muy favorable comparado con otro lado en donde puede haber una, digamos, uno puede ser cerrado bajo ciertos prejuicios, sea culturales, sea religiosos, etcétera, no a lo védico. Significa cerrado, uno no va a entender nada, ¿no? Pero abierto, ingenuamente curioso, ¿no? Inquisitivo, dispuesto a escuchar, pues uno tiene la posibilidad de abrirse y de aprender. Entonces eso es una cierta mentalidad que se manifiesta en aquel tiempo que podemos considerar una mentalidad favorable, ¿no? Y la que podemos también encontrar hacia hasta en los tiempos modernos, ¿no? Ahora más allá, ¿no? Más allá de esta actitud favorable que uno puede tener hacia lo desconocido en este contexto, hacia la sabiduría de los Vedas, el punto importante es qué es lo que sigue después. Uno está abierto, uno intuye algo bueno, pero ¿qué es lo que viene después? ¿Qué manera, qué actitud uno va a tomar y de qué manera uno va a tratar de entender, ¿no? Todos esos contenidos? Es esta época, ¿no? Que viene aquí con esta señora famosa, Elena Blavatsky, ¿no? Significa, es la época en donde podemos decir que entra mucha especulación en el campo de la sabiduría védica para los occidentales, en donde entra mucha sobremistificación en ese campo, ¿no? Entonces es esta señora, la Elena Blavatsky, ¿no? Quien ella pertenece a la sociedad aristocrática. Creo que nació en Ucrania de hoy, pero era rusa alemana.
Entonces, perteneciendo a la aristocracia, tuvo buena educación y más que todo tuvo la posibilidad de viajar. Entonces ella en un momento se mudó a Estados Unidos, pero también tuvo la posibilidad de viajar a la India, ¿no? Entonces viajando a la India también viajó a Tíbet y subió a Tíbet. Y es ahí en donde ella dice que se encontró con los maestros, con los maestros ascendidos, con los maestros de las sabidurías ancestrales, ¿no? Y que recibió de ellos el orden de trabajar, ¿no? Para hacer posible, ¿no? de hacer una síntesis, ¿no? Entre lo que es la filosofía, entre lo que es la religión y lo que son las ciencias, ¿no? Ella tomó eso como su llamado, su tarea en la vida, ¿no? Después ella formó la sociedad teosófica, ¿no? Aquí podemos ver, eso es el símbolo de la sociedad teosófica, esa lo formó después, creo que en Estados Unidos cuando estuve en Nueva York. Y ahí vemos los diferentes símbolos que después vamos a ver también, se va a ver muy prominente, ¿no? La svástica, el Om, ¿no? La estrella de David, ¿no? Como este misticismo, ¿no? La necesidad por el misticismo, la inclinación hacia el misticismo, ahora, ¿no? Yendo a la India, yendo a Tíbet, ¿no? Y recibiendo tantos nuevos impulsos y tantas nuevas informaciones, ¿no? Aquí dice, en el logo dice, no hay religión más elevada que la verdad, ¿no? Significa ellos eran personas que ya en en la religión no encontraban el misticismo. La religión era algo aburrido prácticamente, ¿no? Entonces buscaban el misticismo y ahora encontraron, ¿no? En caso de ella que fue a la India, encontró ahí todas esas fuentes de tanta nueva información y tanto impulso, por decirlo así, a la especulación. Después ella incluso aceptó formalmente también el budismo cuando estuvo en Ceylon, en Sri Lanka. Y prácticamente, ¿no? De las necesidades, eso es algo lo que también ocurre una y otra vez, ¿no? Las necesidades personales que uno tiene, ¿no? Y los ingredientes que uno recibe, uno los transforma todo en base a esas necesidades personales, ¿no? En otras palabras, eso es lo que nosotros desde nuestra tradición llamamos la especulación mental, ¿no? Y la especulación mental puede ser un camino de confusiones, puede ser un camino de ilusiones, pero también muchas veces puede ser un camino de desastre, ¿no? Lo que vamos a ver también enseguida, cómo esas ideas que ella ha traído y que ella ha plantado en el mundo, en consecuencia, han llevado incluso a la época más oscura, podemos decir, de la humanidad, ¿no? Entonces, desde sus impulsos que ella ha traído, ¿no? Entonces ella ya viene con los símbolos, ¿no? De la India, ya se habla del karma, reencarnación, se habla del Akash, ¿no? De la crónica del Akash, se habla de todos esos, digamos, términos que no han sido conocidos hasta ese momento en el occidente popularmente. Entonces eso se expande, ¿no? De la influencia de ella
y de lo que ella transmitido. También viene el famoso Rudolf Steiner, ¿no? No sé si es tan famoso y conocido en Latinoamérica, ¿no? A través de las escuelas de Waldorf que sí hay en el mundo entero, ¿no? Él es el fundador de las escuelas de Waldorf, ¿no? Entonces él también se vuelve miembro en un momento de la sociedad teosófica y está aceptando ciertas influencias de allá, pero nunca se vuelve como miembro completo porque su actitud era sí el misticismo, pero no un misticismo oriental, sino más bien un misticismo, por decirlo así, occidental, ¿no? Así que finalmente él incluso se separa de la sociedad teosófica. Eso fue en el momento en cuando esta sociedad quería aceptar, porque ahí siempre se hablaba de los maestros de las sabidurías, ¿no? De los ascendidos, ¿no? Y entonces ellos querían del Maitreya, el salvador del mundo, ¿no? Entonces querían el Jiddu Krishnamurti, que era un pensador de aquel tiempo hindú, querían verlo o querían proclamarlo, presentarlo ante el mundo como el Maitreya, ¿no? Entonces eso fue el momento en donde Rudolf Steiner definitivamente se separa de la teosofía, ¿no? Y él forma su sociedad o su movimiento antroposófico, ¿no? Que todavía hoy se mantiene, ¿no? Ellos han dejado pues estas escuelas Waldorf que son muy famosas. También en Europa aquí es muy popular la agrocultura biodinámica, ¿no? Significa principios de agrocultura. Sí, mucho misticismo, esoterismo allá, astrología, combinando todos esos, digamos, saberes que durante años no tenían una aplicación, digamos, en la vida cotidiana. Entonces hoy día incluso hay toda una marca de productos orgánicos que es de los antropósofos, ¿no? El Demeter. Y él también está dando sus opiniones, él es un narrador, alguien quien viaja por diferentes partes y está dando conferencias y charlas sobre sus experiencias, sobre su comprensión, ¿no? Esotérica y mística de la realidad, y también está hablando y de la economía y de la política, etcétera, lo que después cuando los nazis llegaron al poder en Alemania, eso lo llevó a chocar con ellos y ser perseguido incluso por ellos, ¿no? Entonces ahí ahora es esa época donde ya no hay solo una, ¿cómo decirlo?, una inquietud ingenua, curiosidad ingenua, sino ahora sí es una época, ¿no?, con Blavatsky que entra en donde ella busca de poner en práctica, de tomar ciertos impulsos, ¿no?, y traducir esto, ella y sus seguidores y los influenciados por ella, como que de traducir eso a nivel práctico a la sociedad en el entorno en donde se encontraban, ¿no? Eso ella lo hizo por el lado, digamos, místico y esotérico, ¿no? Al mismo tiempo, también habían algunos otros personajes, ¿no?, que se acercaron también a esta temática, digamos, védica, más por el lado político y por el lado científico, ¿no? Védico significa, hemos hablado la vez pasada, de este William Jones, el indólogo británico quien estuvo, y que él fue uno de los primeros que dieron esta idea
de la invasión aria. Significa de que habían los arios que entraron en la India y son de hecho, aquellos quienes han traído, ¿no? Si hay algo lo que hay de la sabiduría ahí, pero estos arios originalmente eran blancos y venían fuera de la India. Entonces, esta idea de los arios que él propuso, que también fue respaldada, ¿no? de las ciencias de la lingüística. Ahí se puede ver, ¿no? Cómo una conclusión equivocada puede generar toda una cadena y todos ciertos tipos de conceptos e ideas en los cuales una sociedad, individuos e incluso una sociedad puede quedar captada. Recordamos de que ya cuando el sánscrito se volvía famoso, entonces en aquel tiempo, aparte del William Jones, también había un alemán, Franz Bopp se llamaba, quienes investigaron esas lenguas y quienes concluyeron de que sánscrito, alemán, inglés, ¿no? Parsi, etcétera, todos esos idiomas tienen que tener un origen común al que llamaron el origen indoeuropeo, como la lengua de la cual todas estas otras lenguas derivan. Ahora algunos interpretaron de que si había una lengua original, por decirlo así, entonces debe haber también, ¿no? un pueblo original. Y este pueblo original ellos lo consideraban, estos eran los arios. Durante este tiempo va a haber muchas teorías, ¿no? y mucha especulación al respecto, ¿no? Incluso se va a formar un movimiento, vamos a ver si podemos lograr, porque ya son las 6, mencionar eso también, ¿no? La ariosofía, ¿no? Significa toda una idea de investigación, pero muy especulada, ¿no? sobre los arios. Esos fueron ya después los fundamentos, prácticamente lo que era el nacionalsocialismo y la ideología de los nazis en Europa. Pero en este tiempo, ¿no? como que deberíamos entrar con más detalles para tener el panorama más claro, porque como decimos, tenemos los científicos, gente motivada por la ciencia, tenemos, ¿no? como el Francis Galton, tenemos gente motivada, ¿no? políticamente, como el Gobineau, tenemos gente motivada por algún misticismo, ¿no? como la Blavatsky y después los ariósofos, ¿no? Y tenemos gente ideológica, política, ¿no? como el Chamberlain, Houston Chamberlain también, ¿no? Todos ellos ahora tratan, y eso es algo lo que es muy significativo para esta época, todos ellos tratan con este tema de los arios. ¿Quiénes son estos arios, no? Sin entender bien quiénes son arios en el contexto védico, porque incluso desde ahí viene la palabra, ¿no? Cada quien de ellos tiene sus propias teorías. Y todas esas teorías están alrededor de la consideración, ¿no? de lo superior e inferior. Significa superior, significa para Gobineau, es la aristocracia a la que él también pertenece. Y la aristocracia perdiendo, ¿no? su influencia, entonces él empieza a hacerse preocupaciones, ¿no? ¿Cómo se va a poder mantener la influencia, ¿no? Entonces él en algún momento toma al igual la aristocracia francesa, ¿no? con los arios, ¿no? Después entra más al nivel de las razas, ¿no?
y habla de las diferentes razas, ¿no? Los blancos, los amarillos y los negros, ¿no? Dice, existen esas tres razas, ¿no? Y la raza blanca, eso es la raza superior, la raza amarilla, esa es la raza en medio, y la raza negra, eso es como la baja raza, ¿no? Y los blancos, dice, incluso ahí entre los blancos, dice, hay arios y no arios, ¿no? Entonces son gente de influencia. Él después se vuelve también diplomático y viaja en diferentes partes también del mundo. Es embajador y es escritor y con sus ideas han llegado a muchos otros. También quienes han desarrollado después todas esas ideas ¿no? de las teorías, ¿no? de las razas, ¿no? Al mismo tiempo también ahí está la teoría de Charles Darwin, ¿no? de la evolución, el origin of the species, el origen de los, ¿cómo dice? De los especies, el origen de las especies, ¿no? ¿No? Y del survival of the fittest, no sé cómo se dice eso en español ahora. ¿Alguien puede decir cómo se llama eso? El survival of the fittest, siempre se me olvida. el más apto que va a sobrevivir, ¿no? Va a salir adelante, ¿no? Entonces, desde ahí, desde esas ideas también, ¿no? Que Darwin como biólogo lo ve en el mundo de la biología, ¿no? Ahí queda alguien. La supervivencia del más fuerte, ¿no? Es eso, ¿no? La supervivencia del más fuerte, ¿no? Entonces, que se llama este señor Francis Galton, que de hecho es un primo de Darwin, ¿no? Al escuchar esas ideas, entonces él empieza a trasladar todo esto a nivel de la sociedad también. Significa al nivel de la sociedad, significa a nivel de las razas, ¿no? Y otra vez empiezan a crear diferentes teorías, ¿no? Como cuál es la raza pura, cuál es la raza degradada y cómo de hecho la sociedad humana pierde valor cuando se empiezan a mezclar las razas, ¿no? Y cómo uno debería, para proteger la sociedad, ¿no? De hecho, una de sus preasunciones famosas es de que en un estado civilizado, significa si hay una civilización bien establecida y bien protegida, dice, ahí hay prosperidad y todo. Dice, pero la degeneración entra si uno no sabe proteger esta sociedad. Y si esta sociedad significa esta raza superior blanca se empieza a mezclar con la raza inferior, significa ahí llega esta degradación, ¿no? Y no solamente que es la raza, sino también se considera en la genética también la conciencia, ¿no? Eso es su preasunción, ¿no? De que los genes transportan o transfieren cierta conciencia. Significa en los buenos genes va a haber buena conciencia, ¿no? Y en los genes malos, por decirlo así, va a haber mala conciencia. Entonces, si se permite que estos genes malos se expanden también mucho dentro de una sociedad, entonces eso va a degenerar la conciencia. Entonces, él es el que primero habla eso de la higiene, de la raza, ¿no? De la ¿cómo se llama? ¿Cómo dicen? Eugénica, eugénica o genia, ¿no? En español. Significa de poder manejar
¿no? y manipular y proteger, ¿no? la raza y la sociedad, ¿no? Manteniendo una cierta pureza y higiene genética, ¿no? Esto aparece en este tiempo, ¿no? Y eso no se acabó en ese tiempo. Después viene todo lo que viene, la segunda, hasta la primera, segunda guerra mundial y todos los desastres que vienen, ¿no? Pero todas esas ideas que esta gente está planteando, todas sus chuecas ideas e interpretaciones, ¿no? Eso queda en la sociedad. Y hoy día también, desde una distancia de 100, 150 años, ¿no? Estas ideas no han desaparecido. Significa racismo es algo muy común. Y no solo racismo, sino también diferentes otras formas, ¿no? de explotación, de discriminación en base a, ¿no? quién merece ser, quién no merece ser, ¿no? Basado en el nacimiento, basado en pertenecer a una cierta estructura, una cierta sociedad, ¿no? Significa, hoy día se viven los mismos desafíos. Y muchas de las ideas y muchos de los respaldos que hoy día se buscan y se tienen, no vienen de hecho de este tiempo y de estas personas, ¿no? Pero bueno, como dije, quizás ciertas cosas, si lo corremos muy rápido, no, no, mejor es quizás de que entremos un poco más en esa temática la próxima vez, ¿no? Porque yo estaba dudando y pensando si entrar o no para llegar a hablar eso también de los nazis, porque eso es como lo más comúnmente conocido, ¿no? Los nazis y sus ideas y presentaciones locas, ¿no? de elementos y aspectos de la idea védica, ¿no? Pero antes de ellos hay toda esta etapa de diferentes pensadores y de diferentes científicos y sus contribuciones que han dado prácticamente la base, empezando ¿no? con la señora Blavatsky, ¿no? Porque ella hablaba de la raíz raza, ¿no? Root race, ¿no? Significa de una raza original, que después diferentes han interpretado de diferente manera, ¿no? En el año 2000, que fue 2003, 2004, yo estuve trabajando con un filmeador, o como se dice, el que hace películas documentales en Alemania, y de hecho tratamos con ese tema, investigamos bien el tema. Había, en el tiempo del nacionalsocialismo, había una expedición que los nazis hicieron al Tíbet para buscar informaciones, revisando, investigando la gente de allá, en el Nepal, norte de la India, ¿no? En búsqueda del origen, dónde está el origen de la raza, ¿no? Para entender bien, aunque tenían sus teorías de dónde venían los germanes, ¿no? Porque los germanes no son originalmente de este planeta, sino son de otro planeta que han bajado a un continente, después ese continente desapareció, etcétera, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Pero había una persona que estuvo en esta expedición y estaba vivo todavía y nosotros lo ubicamos. Yo lo ubiqué, vivía aquel tiempo cerca de Frankfurt, entonces íbamos a hacerle una entrevista para este documental que se estaba haciendo. Pero mientras lo ubicamos y mientras se logró o intentamos de hacer la cita, en este momento él falleció. Yo creo que ya tenía como 90 y pico años, ¿no? Entonces ahí no se logró eso. Pero es toda una expedición que también los nazis hacen como para
en búsqueda de esta raza, no en búsqueda, sino en comprobar de que ellos son, de hecho, esta raza original, ¿no? Los germanes, ¿no? Pero bueno, eso es toda una temática que sí, quizás podemos la próxima vez entrar un poco con más calma en eso y ya para poder llegar a, a la próxima, que de hecho es la etapa importante, la más importante, en donde ya entran los representantes directos, ¿no? De la tradición de los Vedas.